Bienvenidos a Estudio con Podcasts. Hoy nos metemos de lleno en la sala de máquinas de la Constitución, el título séptimo, Economía y Hacienda. Aquí es donde se decide casi todo, Desde quién puede crear un impuesto hasta qué pasa si el país se queda sin presupuesto. Nuestra misión es desentrañar estos artículos, del 128 al 136, para entender cómo la Constitución intenta equilibrar dos fuerzas que siempre están en tensión. Por un lado, la libertad de mercado y por otro, la necesidad de proteger el bien común. Exacto. Pensemos en ello como el manual de instrucciones económicas del país. Estos artículos no son solo teoría, para nada. Definen si el Estado puede intervenir una empresa en crisis, por qué se da prioridad al pago de la deuda o quién vigila que el dinero de todos, se gaste como es debido. Es un texto que nació en el 78, pero cuyas consecuencias vivimos cada día, en nuestras nóminas, en los servicios públicos, en todo. Pues vamos a ello. El primer gran bloque de artículos parece que dibuja el papel del Estado en la economía. Empezamos con el artículo 128, que arranca con una declaración de intenciones muy potente. Cito el primer punto. Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Sea cual fuere su titularidad, eso suena que da igual que algo sea mío, tuyo o de una gran empresa, ¿no? Es una de las frases más importantes de toda la Constitución en materia económica, sin duda. No anula la propiedad privada, ojo, pero le pone una condición. Le dice que tiene una función social. Es el anclaje constitucional que permite, por ejemplo, una expropiación por causa de utilidad pública para construir, una autopista o un hospital. Tu propiedad es tuya, sí, pero no es un derecho absoluto si choca con el bien común. Y el segundo punto de este mismo artículo ya le da herramientas al Estado para actuar. Dice que, mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. Intervenir empresas suena muy drástico. Es un cheque en blanco para que el gobierno tome el control de lo que quiera. No, ni mucho menos. Es una herramienta de último recurso y muy garantista. Fíjate que exijo dos cosas. Que se haga por ley, no por un decreto, y que lo exija el interés general. No es una decisión arbitraria de un gobierno. Es el mecanismo que se podría activar en una crisis extrema, por ejemplo. Imagina que una empresa estratégica para el suministro de energía está a punto de colapsar y poner en riesgo a todo el país. Pues ahí se podría usar. Es una válvula de seguridad, no un interruptor de uso diario. Entendido. El Estado puede marcar el rumbo. ¿Pero puede hacerlo solo? El siguiente artículo, el 129, parece decir que no. Habla de fomentar la participación. Y hay una frase que me llama mucho la atención. Dice que los poderes públicos facilitarán el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Esto suena casi a un lema del siglo XIX. ¿Es una simple declaración de intenciones o tiene aplicación real? Es una de las herencias más claras del consenso de la transición, sí. En ese momento había un debate muy vivo sobre los modelos económicos. Y esta frase es, un guiño a las corrientes socialdemócratas y cooperativistas. No significa que se vaya a colectivizar la industria, pero sí es un mandato constitucional para promover, por ejemplo, las cooperativas, donde los trabajadores son también los dueños, o las sociedades laborales. Es la idea de que la economía no solo la hacen los grandes capitales, sino también los trabajadores de forma organizada. O sea que el Estado puede intervenir, pero también debe promover que la gente participe. Y esta idea de guiar la economía continúa en los siguientes artículos. El 130 habla de modernizar sectores como la agricultura o la ganadería para equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Y aquí hay un detalle fascinante que mucha gente pasa por alto, el punto 2 de ese artículo. Dice que se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. Las zonas de montaña. Así, en específico. Sí. ¿Y por qué la Constitución se para a mencionar específicamente las montañas? Porque en 1978 ya se era plenamente consciente del riesgo de despoblación, del abandono del mundo rural. Es un mandato constitucional para luchar contra la España vaciada décadas antes de que el término se pusiera de moda. Es el reconocimiento de que no se puede legislar igual para el centro de Madrid que para un pueblo de los Pirineos. Qué curioso, la verdad. Y el artículo 131 remata este bloque dándole al Estado la herramienta definitiva, la planificación. Dice que el Estado podrá planificar la actividad económica general para equilibrar el desarrollo entre regiones o distribuir la riqueza. Esto ya suena un poco a economía centralizada, ¿no? La clave está en la palabra podrá.
no es una obligación, es una facultad. Y no se trata de un plan quinquenal al estilo soviético, para nada. Es una planificación democrática. De hecho, el propio artículo exige que el gobierno cuente con las previsiones de las comunidades autónomas y también con el asesoramiento de sindicatos y empresarios. Es una herramienta para fijar grandes objetivos de país, como podría ser la transición energética o la digitalización, y orientar los recursos hacia ellos, pero siempre dentro de una economía de mercado. Vale, hemos visto los grandes principios. El Estado puede intervenir, planificar y debe buscar el equilibrio. Pero todo eso hay que pagarlo, claro. Supongo que ahora es cuando entramos en la parte de los impuestos y la hacienda pública, ¿verdad? Exactamente. Y para hablar de dinero, primero hay que saber de quién son las cosas. El artículo 332 es fundamental porque protege lo que es de todos. Establece un triple escudo para los bienes de dominio público. Se inspira, dice, en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Suenan a trabalenguas, pero la idea es potente. A ver si lo he entendido. Inalienable es que no se puede vender. O sea, no puedes poner la playa de la Concha en Wallapop. Imprescriptible es que por mucho que pasen 200 años, el Estado no pierde la propiedad. E inembargable significa que un juez no puede decir, para pagar esta deuda me quedo con el Museo del Prado. Es una protección total, ¿no? Lo has clavado, es el blindaje máximo. Y la propia Constitución se asegura de que no haya dudas sobre qué bienes son intocables. Dice, en todo caso, son de dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales. Es una garantía de que el litoral, por ejemplo, siempre será de uso público. Bien, ya sabemos que es de todos. Ahora, ¿quién paga la fiesta? El artículo 133 parece tener la respuesta. ¿Quién tiene el poder de inventarse un impuesto de la nada? Pues el artículo lo deja meridianamente claro. Cito el primer punto. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. La potestad originaria es eso, la capacidad de crear un impuesto nuevo desde cero. Y solo la tiene el Estado central. Y siempre necesita una ley aprobada en el Parlamento. Es el principio de no hay tributo sin ley, una garantía fundamental. Pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos también nos cobran impuestos. Claro, porque el punto 2 les da esa capacidad. Dice que podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Su poder no es originario, sino, digamos, derivado. Pueden crear sus propios impuestos, pero siempre dentro del marco y los límites que fijen las leyes del Estado. No pueden, por ejemplo, crear un impuesto que sea idéntico a uno estatal. Se reparten el pastel, sí, pero el Estado es quien diseña la tarta. De acuerdo, ya tenemos el dinero de los impuestos. Ahora entramos en el bloque final, el de las reglas del juego. ¿Cómo se gasta? El artículo 134 es el manual de instrucciones de los presupuestos generales del Estado. Es larguísimo, así que en lugar de leerlo entero, vamos a la esencia. La idea central es que el gobierno propone y las Cortes aprueban, ¿no es así? Y tiene varias reglas clave. Primero, son anuales. Segundo, el gobierno tiene que presentarlos al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Y tercero, y esto es muy importante en la política actual, si no se aprueban a tiempo, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior. Es el sistema de seguridad para que el país no se paralice por un bloqueo político. Y le da un poder enorme al gobierno, ¿no? Dice que cualquier propuesta que suponga más gasto o menos ingresos necesita la conformidad del gobierno para su tramitación. Básicamente, un poder de veto. Un poder de veto casi absoluto sobre las cuentas, sí. El gobierno es el guardián del presupuesto una vez aprobado. La idea es evitar que el debate parlamentario diario desbarate el equilibrio de ingresos y gastos que tanto costó aprobar. Y hay otra regla de oro al final del artículo, muy importante. La ley de presupuestos no puede crear tributos. Es una garantía para que no te cuelen una subida de impuestos por la puerta de atrás en una ley que es para otra cosa. Pasamos ahora al artículo 135, que este sí que es polémico. Es el de la Reforma Constitucional de 2011, el que introduce el principio de estabilidad presupuestaria. Efectivamente. Este artículo constitucionaliza la disciplina fiscal, en gran parte para alinear España con las exigencias de la Unión Europea tras la crisis financiera. Tiene 2 ideas centrales que lo cambiaron todo.
La primera es que pone un límite al déficit público que pueden tener el Estado y las comunidades. Y la segunda, y la más debatida, es la del punto 3, que dice que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. Un momento, prioridad absoluta suena muy fuerte. Significa que, en caso de crisis, antes de pagar pensiones, sanidad o educación, el Estado está constitucionalmente obligado a pagar a sus acreedores, a quienes le han prestado dinero. Significa exactamente eso. La Constitución ordena que en la elaboración del presupuesto la partida para pagar la deuda es intocable y va primero. Fue una reforma muy controvertida, aprobada por la vía de urgencia, que buscaba mandar un mensaje de solvencia a los mercados internacionales en un momento muy delicado. Sus defensores dicen que fue necesaria para evitar el rescate del país, sus detractores que somete las necesidades sociales a los intereses financieros. El artículo prevé excepciones para catástrofes o recesiones graves, pero la regla general es esa. Es un cambio de paradigma total. Y para vigilar que todas estas reglas del dinero se cumplan, la Constitución crea un árbitro. El último artículo, el 136, nos presenta al Tribunal de Cuentas. Es una especie de policía financiera del gobierno. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas de todo el sector público. Pero es crucial entender de quién depende. Directamente de las Cortes Generales, no del Gobierno. Es el Parlamento, que representa al pueblo, encargándole a un órgano técnico que vigile cómo gasta el Gobierno. Su función es revisar las cuentas y enviar un informe anual al Congreso diciendo si ha encontrado irregularidades o gente que deba asumir responsabilidades. Y para que puedan hacer su trabajo sin presiones, el artículo blinda a sus miembros. Dice que tendrán la misma independencia e inamovilidad que los jueces. Es la clave de bóveda de su función. Si los miembros del Tribunal de Cuentas pudieran ser destituidos por el gobierno de turno, su capacidad de fiscalización sería nula. Al darles el mismo estatus que un juez, se busca garantizar que su único criterio sea la ley, sin importar a quién estén investigando. Pues con el árbitro de las cuentas cerramos este análisis del título séptimo, un viaje por las tuberías económicas de la Constitución, del 128 al 136, que espero haya sido útil. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo. Y me gustaría dejar una pregunta en el aire. Después de ver la letra de la ley, queda una reflexión fundamental. ¿Cómo se materializa en la práctica el equilibrio que busca la Constitución entre la disciplina fiscal del artículo 135, la intervención pública del 128 y el mandato de desarrollo para igualar el nivel de vida del artículo 130? Porque gobernar es, en esencia, gestionar la tensión entre esos tres mandatos constitucionales, y encontrar el punto justo es probablemente el mayor desafío de la política económica.